Muy buenas, sean bienvenidos a otro programa más de Lumen Fidei. Recordemos que este es un espacio coordinado por el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, en el que intentamos descubrir cada una de las asignaturas de la carrera Ciencias Religiosas. En el programa de hoy hablaremos de la asignatura de Antiguo Testamento. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, don Rubén González Búrdalo, sacerdote y licenciado en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en Sagrada Escritura. Es todo un honor tenerle aquí hoy con nosotros. Además es profesor tanto en la sede de Talavera como en la sede de Toledo de las asignaturas de Antiguo Testamento. Pues sea bienvenido, don Rubén, y muchas gracias por estar ahí con nosotros. Para comenzar, dentro de la carrera de Ciencias Religiosas son muchas las asignaturas que están dedicadas a la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que abarca la asignatura de Antiguo Testamento? A ver, Antiguo Testamento está actualmente dividida en dos asignaturas, Antiguo Testamento 1 y Antiguo Testamento 2, que sigue un poco orden cronológico, ¿no? Entonces, la primera, Antiguo Testamento 1, se centra en Pentateuco, que son pues, los libros que abren el Antiguo Testamento, y continúa con los libros históricos, ¿no? Historia autonomista, cronista, historia episódica, macabeos, un poco el recorrido completo, de tal manera que te deja como una panorámica global de la historia de Israel, ¿no? Es verdad que desde la perspectiva bíblica, que es con ese matiz teológico, ¿no? De ver a Dios en la historia, ¿no? Y Antiguo Testamento 2 se centra en libros proféticos, los que nosotros conocemos como profetas, porque para los judíos proféticos también son parte de los libros históricos, ¿no? Los profetas anteriores. Entonces, pues los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, aunque Daniel tiene sus características apocalípticas que conviene casi más explicarle aparte para entenderlo mejor todo el simbolismo y demás, y los 12 profetas menores, ¿no? Y luego vendría, también dentro de esa misma asignatura, los textos poéticos, Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, y los textos sapienciales, ¿no? Desde Proverbios hasta Sabiduría, que es pues casi ya llegando a los tiempos del Señor. O sea que sí, no, hay traca. Hay mucho contenido muy completo. ¿Y cómo se estudia la Biblia? Porque yo me imagino que mucha gente desde casa pensará, ¿y cómo realmente se estudia la Biblia? ¿Las clases consisten más en analizar los versículos de la Biblia, se centran más en explicar el contexto histórico que podría haber en el momento en el que se escribieron, o está más enfocada en estudiar la procedencia de cada texto original, cada papiro, y ver cómo se ha ido convirtiendo en lo que es la Biblia, en lo que conocemos como la Biblia actualmente? A ver, analizar versículos e ir comentando textos, yo sería mi sueño, pero es inabarcable. En las horas que hay, o sea, haciendo cálculos, es que no hay ni, en Antiguo Testamento 2, por centrarme en una, no hay ni una hora para cada libro de cómputo total de horas. Entonces, ponerte a comentar los 66 capítulos de Isaías, versículo a versículo, me da que adiós, muy buenas, ¿no? Entonces, a mí me gusta como divido como los bloques en dos grandes partes, ¿no? Una como más de índole introductorio, ¿no? Para situarnos en el fenómeno profético, apocalíptico, poético, sapiencial, dando las coordenadas generales para ubicarse, y luego pues hacer una apreciación o un acercarse más a cada libro, pero de una manera como muy somera, pues lo que el tiempo te permite, ¿no? Y en ambas partes me gusta, en clase les dibujo un triángulo, ¿no? Como tres perspectivas a tener en cuenta. Por una parte la histórica, porque hay libros que si no tienes un poco las coordenadas históricas no te pierdes, o sea, no te encuentras, te pierdes. Y, por ejemplo, en la literatura profética afecta mucho también la historia extra-Israel, ¿no? Es decir, pues los grandes imperios y demás, ¿no? Luego, otro aspecto es el literario, ¿no? Cómo está concebido el libro, qué orden tiene, qué características literarias tiene este modo de expresar, géneros literarios se llama a nivel técnico, ¿no? Y luego, pues, los principales temas teológicos, ¿no? Y aquí es donde más apuntas pues, a la plenitud, que es el Nuevo Testamento, ¿no?
Y bueno, pues con esas 3 coordenadas pues intentamos ir abordando algo que es inabarcable, porque de verdad que es una asignatura súper vasta. Sí, súper completa, me imagino, Sí, todo, sí, todo lo que hay que analizar que explicar y demás. y estudiar. Antes mencionaba por encima que en la asignatura de Antiguo Testamento 2 estaba centrado en los libros proféticos, luego aparte pues mencionábamos al profeta Daniel. Mencionaba algunos profetas por encima, pero nos gustaría un poco saber cuáles son, no a lo mejor más importantes, porque me imagino que todos tienen su importancia, pero sí cuáles son más, en cuáles se centra más la asignatura, cuáles tienen más trabajo detrás. Intento dar al menos una pincelada de todos. Es verdad que por extensión y por importancia en el uso en la liturgia, los que llamamos profetas mayores tienen más peso, ¿no? Isaías son pues, 66 capítulos, Jeremías son igual, Ezequiel, son como los profetas más... que tienen libros más extensos, ¿no? Los profetas menores no es que el contenido que tengan es de menor importancia, ¿no? Porque Oseas es el que sintetiza la idea de concebir la alianza en clave esponsal y está presente a partir de Oseas ya en todo, ¿no? Incluido el Nuevo Testamento, ¿no? Hay textos, por ejemplo, de Amós que se cumplen en la Pasión, el famoso oráculo de Miqueas, de Belén nacerá el Mesías. Entonces, Jonás, que es igual una historia que todos conocemos, ¿no? Entonces, pero claro, Jonás son 4 capítulos, en comparación con los 66 de Isaías, por poner un ejemplo. Claro, en Isaías tienes todos los cánticos del siervo, tienes todos los oráculos del Emmanuel, es decir, hay como un calado teológico y que te ayuda a entender luego el Nuevo Testamento como muy importante, ¿no? Entonces, tiendo a explayarme un poco más o extenderme en la medida de lo que el tiempo lo permite en los mayores y no tanto en los menores, ¿no? Y de los menores y dar como unas coordenadas, incidir en el acento de cada uno, pero unas coordenadas más generales, que por otra parte es como lo ha leído siempre la Iglesia. La Iglesia y la tradición judía ha leído el libro de los 12 menores como un único libro, ¿no? En 12 capítulos, con 12 figuras de referencia, pero en una unidad, ¿no? Es lo que te puedo decir, ¿no? Okay. Bueno, al final casi todo el mundo, y seguramente todo el mundo que nos vea, tiene una Biblia en su casa, entonces pues dirá, pues lo leo directamente, ¿no? Y lo voy yo interpretando y estudiando, pero sí es verdad que a la hora de leerlo hay un montón de cosas a tener en cuenta, interpretación, la traducción de las palabras cambian de cómo estaban escritas originalmente a cómo se han traducido a día de hoy. Todo el tema de los números, que cada número tenga pues un significado, a mí eso era algo que me volvía completamente loco. Entonces, a la hora de hacer una exégesis de los textos, de los versículos, ¿qué consejos nos podría dar o cómo enseña a sus alumnos a hacerlo correctamente? ¿Se utiliza los textos originales en el idioma original o se utiliza alguna tradición particular, alguna edición de la Biblia en concreto? Cuéntenos. A ver, lo primero es, en el Antiguo Testamento nos encontramos con el primer hándicap, y es que es el gran desconocido. Entonces, cuando uno coge pues, un texto del Nuevo Testamento, uno se entiende bastante más claro, ¿no? Y segundo, nos resulta familiar porque llevamos mucho tiempo escuchándolo, ¿no? Entonces, incluso los pasajes difíciles nos lo han explicado como tantas veces que es más fácil que no nos perdamos, ¿no? Yo pondría la excepción el Apocalipsis, ¿no? Que ese ni explicándotelo, ¿no? Pero el Antiguo Testamento es verdad que los que son históricos es más sencillo porque tienen como pues una narración y al final son episodios de la vida de un personaje, ¿no? Entonces es más fácil que no te pierdas por eso, ¿no? Por la cronología del personaje, te vas haciendo pero aún así hay episodios de la vida de Jacob que muchísima gente no conoce, o de Abraham, o conocen los más significativos, ¿no? Pero claro, cuando te metes en justo Antiguo Testamento 2, los profetas es que es un mensaje súper simbólico, lleno de imágenes, las imágenes son de hace unos cuantos siglos, entonces estás totalmente perdido, ¿no? Entonces, un poco las claves que intento dar a los alumnos
son esas tres que te decía, ¿no? Como los conceptos teológicos importantes, de tal manera que si en el texto aparece alguna palabra que tenga que ver con ese aspecto teológico, medio te ubiques, porque tienes un poco el esqueleto de ese mensaje en la cabeza. Luego creo que ayuda también ese enfoque literario, ¿no? Los géneros literarios, hay a veces que les explico, digo, es como una plantilla. Entonces, si tú dices oráculo de juicio y tiene, pues primera parte esto, denuncia de un pecado, tal, luego la transición y luego el castigo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa plantilla y estás leyendo un oráculo de juicio, que muchas Biblias ya te ayudan, oráculo de juicio contra, yo qué sé, Fenicia, ¿no? Entonces, si tienes esa plantilla y dices, vale, esto es la denuncia, esta es la transición, este es el juicio. Entonces, como que ayuda a que no te pierdas tanto y vayas viendo un poco. Y luego lo tercero son las coordenadas históricas, porque te hablan de reyes, de reinos, de problemáticas, de guerras, que o te ubicas un poco o estás más perdido que un pulpo en un garaje, ¿no? Entonces, esas tres coordenadas. Traducción que usamos y demás, en clase, ojalá tuviéramos más tiempo de dedicar a comentar algún texto en profundidad, ¿no? Pero intento hacer como una cata al menos de algún texto que tiene calado teológico importante, ¿no? Y ahí sí que yo les facilito el texto original y al lado la traducción lo más literal posible, ¿no? Porque lo tengan, porque es que ni se sabe leer, ni en griego todavía, sí que hay gente que tiene una formación pues del bachillerato de letras o humanístico y sí que se ubican, pero el hebreo es que, o sea, ni reconocer los caracteres, ¿no? Pero sí que es verdad que cambia mucho la traducción, o sea, toda traducción no deja de ser una interpretación, ¿no? Entonces, muchas veces el propio traductor ya está poniendo de relieve su opinión sobre lo que el texto dice, ¿no? Traducciones de lenguas vernáculas, ¿no? Yo les digo que pues todas tienen sus defectos y sus inconvenientes. Si me tengo que decantar por una, pues me decantaría por la de la Conferencia Episcopal, no porque sea la mejor traducción de las posibles, porque en algunos pasajes están bien traducidos, otros, en mi opinión, podrían mejorar, ¿no? Pero es la que escuchamos en la liturgia. Entonces, pues si estás acostumbrado a oír un texto y cuando se proclama en la liturgia tiene la fuerza de ser proclamado por la Iglesia, ¿no? Pues que sea ese texto el que estudie, medite y utilice, ¿no? No sé qué más decirte. No, pero creo que está bastante bien aclarar esto, porque digamos que lo más aconsejable a la hora de estudiar pues, la Sagrada Escritura en general, ya no solo el Antiguo Testamento, es hacerlo de la mano pues, de alguien que sea un poco especialista, que maneje bien los textos originales, las traducciones y demás, porque muchísimas veces es muy fácil sacar de contexto un versículo en particular, entenderlo mal. Incluso recuerdo pues, que muchas veces se utilizan versículos concretos del Antiguo Testamento como para desacreditar la religión, la Biblia, y está bien saber que no es simplemente leerlo e interpretarlo de una forma literal, sino que hay que hacer un estudio de cada versículo, porque tiene un trasfondo mucho mayor de lo que el versículo del Señor dice. Y ahí se añade otro detalle más, es decir, para los católicos la fuente de la revelación no es únicamente la Escritura, ¿no? Es también la tradición, ¿no? Es decir, la lectura o la interpretación que la Iglesia ha hecho pues, de esa joya, ¿no? Que Dios nos ha legado, que es su palabra en escrito, que es la Biblia, pero hay mucho más, no es la única joya, ¿no? que tenemos, ¿no? Hay pues toda una tradición que ha leído un determinado pasaje de una determinada manera, pues todo eso también hay que considerarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que el protagonista o el autor principal, decimos, si bien intervienen autores humanos y son verdaderos autores, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿no? Y la esposa del Espíritu Santo es la Iglesia, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, que nos ha indicado, dejando por escrito el camino a la salvación, pues qué mejor que su esposa, a la que dice el concilio que la susurra, ¿no? Pues sea la que nos diga, este es el camino que ha marcado el esposo, ¿no? Entonces, sí, o sea, de la mano pues de la Iglesia, en definitiva, ¿no?
Para mirar el Antiguo Testamento, mirando el Antiguo Testamento desde una perspectiva más general, ¿cuál sería el mensaje central, por así decirlo, del Antiguo Testamento? Ya sabemos que son muchos libros, cada uno pues, se centra en una cosa, pero si lo pudiéramos resumir en cuál es el mensaje central del Antiguo Testamento, ¿cuál sería ese mensaje? A ver, es complicada la pregunta, ¿no? Yo diría que hay como dos perspectivas que funcionan. Una es historia de la salvación, ¿no? Dios quiere comenzar una historia con la humanidad, ¿no? De hecho, crea para disfrutar con el hombre de esa amistad, y esto se ve truncado por el pecado, ¿no? Entonces, todo el hilo conductor es cómo el pecado cada vez va más, y ahí llega el Nuevo Testamento, que es el vencer al pecado, el mal, la muerte de manera definitiva con Cristo, ¿no? Aunque la culminación llegará en la escatología, ¿no? Entonces esa es una línea, ¿no? Como la historia de la relación de Dios con el hombre, ¿no? Y la otra es aterrizar esa línea en un concepto muy del Antiguo Testamento y que tiene mucha importancia, y creo que funciona bastante bien como hilo conductor o como síntesis de lo que es el Antiguo Testamento, que es el concepto de alianza, ¿no? La alianza está tomado de los pactos internacionales, ¿no? Entonces es como un contrato, un pacto. Solía haber un imperio, un reino potente y otro más débil, ¿no? Entonces se daban la mano, el débil se comprometía a pagar tributos, aportar al grande X aportes, y el grande se comprometía con el pequeño a cuidarle. Entonces, en el Sinaí es donde Dios, desde Abraham, ha elegido un pueblo, y en el Sinaí es donde hace ese pacto de yo voy a ser vuestro Dios y yo os voy a cuidar, ¿no? Y el pueblo se compromete a guardar los mandamientos, que lo cumple de aquella manera, ¿no? Entonces, los profetas, ¿qué es lo que hacen? Recordar, oye, que vosotros habéis comprometido con Dios a hacer esto, ¿no? Y especialmente lo anticipaba antes cuando hablábamos de los profetas menores, Oseas, como el gran aporte de los profetas es anunciar una alianza nueva y sobre todo en la clave esponsal, ¿no? De hecho, si uno mira la Sagrada Escritura, todo comienza con un matrimonio, todo termina con un matrimonio, ¿no? Entonces, el sentido o el hombre está hecho para vivir esa intimidad con Dios, ¿no? El gran hándicap ha sido el pecado, ¿no? Pero en la Sagrada Escritura encontramos cuáles son las armas de desarrollo de esta maldad, ¿no? o el pecado, para que lo conozcamos y podamos frenarlo, pero al mismo tiempo también cuáles son las herramientas de salvación que se nos ofrecen, ¿no? Y ahí en el caso de los profetas, pues la salvación viene en una figura que es ese Mesías, ¿no? Que va recibiendo distintos títulos y que cuando llega al Nuevo Testamento pues no hace nada más que mirar al Antiguo Testamento y dicen, ves, se cumple, ves, esto era lo que decían los profetas, ¿no? No sé, yo diría que ese es como el hilo conductor o lo que nos puede ayudar, ¿no? Y es muy interesante porque es sentirte parte de esa historia, es decir, tú no eres ajeno al querer de Dios, ¿no? Ahí, una vez explicando en clase el nombre divino, yo soy el que es, era y será, ¿no? Porque el imperfecto tiene esos tres matices, ¿no? Despierta como una paz y una confianza en los alumnos diciendo, o sea, que es que Dios no solo ha estado, sino que está y va a estar, ¿no? Entonces, ¿para qué me preocupo yo de tantas cosas, ¿no? Entonces, el descubrir eso, ¿no? Que la relación con Dios es real, ¿no? Y que el obstáculo que también es real, que es el pecado o nuestro desprecio a esta iniciativa de amor de Dios, tiene solución, ¿no? Hay salvación. De hecho, la siguiente pregunta que iba a hacer era un poco en esa dirección, ¿no? Es decir, cómo el estudio del Antiguo Testamento puede ayudar en
pues la vivencia diaria de las personas que lo estudian, que, bueno, sus propios alumnos, en la vida pastoral también de sus propios alumnos, un poco cómo, que nos comentaba, ¿no?, ahora mismo, pero cómo puede ayudarles, ¿no?, de verdad el conocer bien el Antiguo Testamento. Te cuento dos anécdotas, ¿no? Okay. Una fue explicando el libro de Job. Es un libro que afronta especialmente, o sea, varios temas, ¿no?, pero como el tema central es el porqué y el para qué del sufrimiento, ¿no? Y muchas veces afrontamos la cuestión de ¿por qué me pasa a mí esto?, ¿no? Será un castigo que Dios me manda, pues porque no he sido lo suficientemente fiel, ¿no? Pero claro, Job es súper bueno, o sea, es un hombre hipervirtuoso, recto, santo, y le empieza a pasar una serie de calamidades. En un primer momento es esa respuesta que todos conocen: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Pero cuando le toca a él personalmente, sí que tiene como esa batalla personal, o sea, interior, pero no es una batalla como Dios es malo, es una batalla de, si yo no he hecho nada malo, ¿cómo me pasan cosas? O sea, ¿por qué? O sea, no entiendo esto, ¿no? Y vienen pues sus amigos con argumentos, tal cual, y desde la teoría no se responde al porqué del sufrimiento ni al para qué, ¿no? Y el libro, llegando ya a la parte final, tiene un diálogo con Dios, ¿no? Dios le hace contemplar la creación, ¿no? Y dice, wow, qué maravilla, ¿ves? Es que es mucho más amplia la creación que tu mundo, ¿no? Entonces, dentro de esta creación hay elementos de distorsión, pero en la panorámica general tiene su sentido, ¿no? Entonces tú no lo entiendes porque no tienes la panorámica general, tienes lo que muchas veces, ¿no?, dicen, tienes un folio blanco y un puntito negro, y estás más centrado en el puntito negro, pero mira todo el folio, que es más lo blanco que hay que lo negro, ¿no? Y después de esa experiencia con Dios, ¿no?, Job descubre que el sufrimiento es un misterio, que le desborda, ¿no? Y termina esa confesión tan bonita, ¿no? Antes te conocía de oídas y ahora te conozco de veras, ¿no? Pues explicando esto, ¿no?, con más pormenores, ¿no?, una clase pues toda la hora, tal, veo que una alumna se echa a llorar. Digo, no, ya está. Me quedé un poco impactado, digo, yo la dejo. Salimos en el descanso, en el receso, tal, llegan los alumnos, alguno se da cuenta, era como, pues eso, un llanto muy personal, muy hacia adentro, ¿no?, y tampoco quisimos molestar. Y cuando termina la clase, o sea, rematamos de explicar Job, no sé si seguimos con otra cosa, ¿no?, dice, ¿puedo compartir una cosa? Sí, claro. Y nos contó pues su experiencia de la pandemia, perdió a su marido, dice, soy una mujer creyente, he ido a la iglesia, me he refugiado en la oración buscando comprender esto, he hablado con muchos sacerdotes, pero hoy con esta clase a mí me ha abierto un horizonte nuevo, ¿no? Es decir, que el sufrimiento no tengo, o sea, si busco las razones del por qué, no lo voy a entender, porque es un misterio. Pero lo que sí que puedo hacer es que es una ocasión para acercarme y descubrir a Dios de una manera nueva y mucho más profunda que antes, ¿no? Entonces, al menos me ha abierto la puerta para vivir pues, mi situación de dolor pues, de una manera nueva, ¿no? A mí eso me parece, vamos, te puedes imaginar cómo salí ese día de clase, digo, feliz y contento, ¿no? Y otro día, esto fue también, en Antiguo Testamento 1, explicando uno de los relatos de la creación, no me acuerdo cuál, ¿no? Haciendo énfasis en, yo creo que fue el primero, en los días, tal cual, la explicación, el porqué del orden, tal, y termina la clase y a otra alumna le sale del alma y dice, vamos, que si no me apunto a esto me muero y nadie me lo explica. Como diciendo, esto es una preciosidad, una maravilla, y ¿por qué me apunto a ciencias religiosas si no, nadie me explica esto, ¿no? Entonces, sí que hay mucha utilidad y mucho bien, sobre todo espiritual. O sea, al final, la palabra de Dios, dice San Pablo, es útil para guiar, enseñar, arguir, pues eso, alimentarnos de este alimento, ¿no? Y tener pues las herramientas para poder hacer este alimento accesible a mi vida, pues es lo mejor, ¿no? Y luego en la pastoral que te voy a contar, pues infinitos momentos, ¿no? Y demás.
Bueno, la gente que nos vea desde casa, que no se sorprenda que en alguna asignatura o en alguna clase específica de ciencias religiosas caiga dentro de lo que es la emoción. A mí me ha pasado alguna vez de estar viendo algún tema y decir, pero qué bonito es esto, cuánto me ama Dios, qué bien está todo estructurado. Y es que te llena un sentimiento que al final te acaba emocionando, ¿no? Por eso recomendamos muchísimo esta carrera, porque cada una de las asignaturas no solo enriquece de una manera informativa, sino que también ayuda mucho espiritualmente, ¿no? Para ligar con la última pregunta que le voy a hacer, quería yo también contarle una súper breve anécdota. A mí, muchas veces como que vemos el Antiguo Testamento como algo pues, súper antiguo, alejado, que, bueno, que ha sido necesario para conocer la religión como hoy, pero que cuando escuchamos las lecturas en misa como que desconectamos, que no sé qué, pero realmente el Antiguo Testamento no deja de ser palabra de Dios, ¿no? Y es una palabra de Dios que puede estar dirigida perfectamente hacia cada lector que se encuentra con ello. Hablaba antes del profeta Daniel, yo me llamo Daniel. Yo con 15, 16 años recuerdo encontrarme con un capítulo específico del profeta Daniel, que es el capítulo 10, el hombre vestido de lino, que es en el que se encuentra con Dios, ¿no? en ese momento que se encuentra. Y a mí eso me cambió la vida. O sea, yo era un chaval de 15 años que en ese momento buscaba en la Biblia encontrar un mensaje, y yo vi un mensaje totalmente dirigido hacia mí que me cambió la vida, ¿no? Y bueno, esto pues como testimonio lo utilizo, ¿no? Para mis alumnos en clase, contárselo también y decir que no desestimen ninguna palabra de Dios, porque cada una de las palabras que Dios pone en nuestro camino nos pueden decir algo directamente, incluidas también las del Antiguo Testamento, aunque parezcan textos como súper difíciles de entender, súper antiguos y demás. Entonces, quería hacerle una última pregunta más personal a usted, sobre si hay algún texto en específico, algún versículo que haya aparecido en el momento adecuado y le haya servido pues, en su vida, en su vocación. Me imagino que habrá muchísimos, porque hay muchísimos, pero alguno que nos quiera compartir, así como para concluir el programa de hoy. Pues es que no te sabría decir muchos, ¿no? Tal vez me voy, no es de Antiguo Testamento, pero es el amor primero, y como estamos en volver al amor primero, ¿no? De hecho, la tesina la hice sobre San Juan, tal vez por eso, ¿no? Es un evangelio que me interpela especialmente, ¿no? La palabra de Dios, me siento bastante interpelado, gracias a Dios, ¿no? Creo que eso es un regalo, pero San Juan de manera especial, ¿no? Y si me tuviera que quedar con un texto, pues eso, ¿no? que iluminó mucho el proceso vocacional y demás, sería pues la triple confesión de amor de Pedro, ¿no? en el lago de Galilea. Además es un texto que cada vez que me acerco es como siempre nuevo, ¿no? Siempre hay como un regalo nuevo, ¿no? Al principio, o diríamos en ese primer momento, lo que me llamó la atención fue la reacción de Jesús para con Pedro, es decir, ¿la has negado? En lugar de decir, pero tío, ¿qué has hecho? O sea, pedirle explicaciones es, ¿me amas? Y ya está. O sea, seremos todo lo cafre que seamos, pero mientras que nuestro corazón esté encendido en deseos de amarle, ya se encargará Él de hacer el resto. Es más, es que con que haya solo ese deseo de amar al Señor, es capaz de confiarte lo que más quiere, ¿no? Apacienta mis ovejas. Son mías, no son tuyas, no te las apropies, ¿no? Pero ahí te las dejo, ¿no? Porque sé que quieres amarme, ¿no? Y especialmente, ¿no? Pues ese final, ¿no? 3 veces, tú lo sabes todo, o sea, a ti no se te puede ocultar nada, pues tú sabes que te quiero, o sea, que no lo demuestro, pues te lo compro, pero sabes que, ¿no? Entonces, pero eso, o sea, a lo largo de mi vida ha ido enriqueciéndose ese texto, ¿no? Luego hubo una gran parte sobre todo los años de Roma, que a nivel pastoral o a nivel sacerdotal yo lo viví con cierta dificultad, ¿no? Pues te haces cura pues para estar con la gente, ¿no? Y para estar con libros. Entonces cuesta un poco encontrar, o sea, disfrutar estudiando, disfruté, pero sí que faltaba como ese aspecto más sacerdotal, ¿no? Y ahí, pues igual, ¿no? Pues el mismo texto, sobre todo la primera parte, ¿no? La que yo llamo las paradojas, pues San Pedro está desnudo y se viste para tirarse al agua.
¿cómo? Si se pesca a la izquierda, ¿por qué el señor ese que no tiene ni idea le dice que pesca a la derecha, ¿no? Y la tercera paradoja es, si entre los 6 que estaban en la barca, 6, 8, no recuerdo, no eran capaces en el agua, que las cosas pesan menos, luego San Pedro se transforma en Hulk y él solo en la orilla arrastra la red hasta... Entonces, detrás de esas paradojas hay un mensaje súper chulo, ¿no? Y me ha ayudado, ¿no? De abandonarte en los planes de Dios, que es el que sabe, ¿no? Pues, qué bonito todo lo que nos ha compartido hoy, la verdad que ha sido una entrevista increíble. ¿Ya se acaba? Sí, yo me pasaría la tarde entera escuchándole, pero bueno, a la gente que nos ve desde casa, pues que se apunte a su asignatura, que se matricule, porque yo creo que todo lo que nos puede aportar es muchísimo, es enorme, y bueno, pues llegó el momento de despedir el programa. Don Rubén, pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, y nada, que estoy convencido que tendrá muchos alumnos nuevos, porque todo lo que nos ha dicho va a ser y ha sido de gran ayuda. Y a la gente que nos ve desde casa, pues lo dicho, que os apuntéis, que os puede ayudar un montón la palabra de Dios y estudiarla, investigarla. Y nada, que nos vemos en el próximo programa, aquí en Canal Diocesano. Muchas gracias por estar con nosotros.